Nunca imaginé que la vida que había construido se derrumbaría de la noche a la mañana. Mi esposa, Astrid, y yo llevábamos 10 años casados. Pensé que la relación era sólida, que juntos habíamos construido un hogar estable para nuestros 2 hijos, Samuel de 8 años y Victoria de 5. Pero todo cambió cuando encontré esos malditos mensajes en su teléfono. Era un día como cualquier otro. Astrid había dejado su móvil en la mesa del comedor mientras preparaba el desayuno. No suelo husmear en las cosas de los demás, pero un mensaje entrante llamó mi atención. Era de alguien que no reconocía, alguien que se dirigía a ella de una manera demasiado íntima para ser solo un amigo. Sentí un nudo en el estómago, una sensación que nunca había experimentado antes. Dudé por un segundo, pero la curiosidad y la sospecha fueron más fuertes. Tomé su teléfono y empecé a leer. Los mensajes eran explícitos. No había duda de lo que estaba sucediendo. Mi esposa me estaba engañando con un hombre que ni siquiera conocía. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto a mis espaldas? Decidí enfrentarla de inmediato. No podía esperar ni un segundo más. Fui a la cocina, móvil en mano, y le mostré los mensajes. Astrid se quedó pálida al ver su teléfono en mis manos. Sus ojos, que antes me parecían tan familiares, ahora reflejaban un miedo que no había visto nunca. No tuvo palabras, solo balbuceos y excusas vagas. ¿Qué es esto, Astrid?, le pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que estallaría en cualquier momento. No es lo que piensas, Caleb, respondió finalmente, su voz temblorosa. Pero no había forma de que pudiera creerle. Las pruebas estaban ahí, en esos mensajes, claros como el agua. Astrid empezó a llorar, a suplicarme que le escuchara, que no lo entendía. Pero yo no podía escuchar nada más. La rabia y el dolor me cegaban. Salí de la casa, dejándola sola en la cocina, sin saber qué hacer, sin saber cómo procesar lo que acababa de descubrir. Pasaron unas horas antes de que decidiera volver a casa. Necesitaba aclarar las cosas, por el bien de nuestros hijos. Pero al regresar, la casa estaba vacía. Astrid y los niños se habían ido. No había dejado ni una nota, ni una explicación. Solo silencio. Llamé a su móvil, pero estaba apagado. La desesperación comenzó a invadirme. Pasaron días sin noticias de ellos. Me sentía impotente, perdido. Intenté contactarla a través de sus amigos y familiares, pero nadie parecía saber nada. O eso decían. Finalmente, recibí un correo electrónico de ella, breve y directo: no me busques. Si lo haces, no volverás a ver a los niños. Esa amenaza fue un golpe bajo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No solo había perdido a mi esposa, sino que ahora también me amenazaba con quitarme a mis hijos. Intenté razonar con ella, le envié correos, mensajes, pero su respuesta siempre era la misma: silencio. Estaba desesperado, no sabía qué hacer. Solo podía pensar en mis hijos, en cómo los estaba utilizando para mantenerme alejado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo alguien a quien amé tanto podía ser tan cruel? Pero esto no iba a quedar así. No iba a permitir que me alejara de mis hijos sin luchar. Tenía que encontrar una solución, y tenía que hacerlo rápido. La rabia se transformó en determinación. Si Astrid pensaba que podía escapar así de fácil, estaba muy equivocada. La desesperación por encontrar a Astrid y a mis hijos me llevó a tomar medidas que nunca pensé que tomaría. Sabía que no podía confiar en nadie, así que decidí contratar a un detective privado. Necesitaba a alguien que pudiera rastrear sus movimientos sin levantar sospechas, alguien que me ayudara a descubrir dónde se habían escondido. El detective, un hombre llamado Marcos, tenía experiencia en este tipo de casos. Me aseguró que encontraría a Astrid y a los niños, pero que necesitaba tiempo y discreción. No podía dejar que ella se enterara de que la estaba siguiendo. Así que empecé a recibir informes periódicos de sus avances, cada uno más detallado que el anterior. Pasaron semanas sin noticias significativas, y yo comenzaba a perder la esperanza. Pero un día, Marcos me llamó para decirme que había encontrado una pista. Astrid y los niños habían sido vistos en un pequeño pueblo costero en un país del Caribe. Ella estaba viviendo con su amante, un hombre llamado Rodrigo, en una casa de alquiler cerca de la playa. Saber esto me dio un vuelco en el estómago.
La idea de que mis hijos estuvieran viviendo con el hombre que había destrozado mi familia me enfurecía. Marcos me envió fotos de la casa, de Astrid y de los niños jugando en la playa. Ver esas imágenes fue devastador. Samuel y Victoria parecían felices, ajenos al caos que su madre había provocado. Sentí una mezcla de alivio al saber que estaban bien y de rabia al ver que vivían una vida que me habían arrebatado. No podía soportar la idea de que ese hombre estuviera criando a mis hijos. Tenía que hacer algo. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en mi mente, una que era arriesgada, pero que podría darme las respuestas que necesitaba. Empecé a cuestionar todo lo que sabía sobre mi relación con Astrid, sobre nuestros hijos. ¿Y si Samuel o Victoria no eran realmente míos? La duda me carcomía por dentro, y aunque la idea era dolorosa, sabía que tenía que averiguarlo. Decidí que la única forma de recuperar a mis hijos era demostrar que no todos ellos eran míos. Si uno de ellos resultaba ser hijo de Rodrigo, tendría una ventaja legal para luchar por la custodia. Pero necesitaba pruebas, y no podía obtenerlas a menos que Astrid cooperara. Comencé a planear cómo podría engañarla para que accediera a una prueba de paternidad. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Contacté con un abogado que me asesoró sobre cómo proceder sin levantar sospechas. Tenía que actuar con cautela, ya que cualquier error podría hacer que Astrid desapareciera nuevamente, esta vez para siempre. Finalmente, le envié un correo electrónico a Astrid, fingiendo que había aceptado nuestra separación. Le dije que solo quería lo mejor para los niños y que estaba dispuesto a hacer las paces. Le propuse reunirnos en un lugar neutral para discutir un acuerdo de custodia compartida. En el mensaje, mencioné la posibilidad de hacer una prueba de paternidad como parte del proceso legal, presentándola como un simple trámite para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. Pasaron días sin respuesta, y empecé a temer lo peor. Pero finalmente, Astrid accedió a encontrarse conmigo. Me pidió que volara al país donde estaba, y aunque sabía que podría ser una trampa, decidí arriesgarme. No podía perder esta oportunidad. El día del encuentro, estaba nervioso. No sabía cómo reaccionaría Astrid, ni si el plan funcionaría. Nos encontramos en un café en un lugar público, donde sabía que no podría hacerme daño sin testigos. Astrid llegó sola, dejando a los niños con Rodrigo. Parecía tranquila, incluso confiada, lo que me hizo dudar por un momento. Pero no podía retroceder ahora. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Fingí estar resignado, aceptando la situación y mostrándome dispuesto a cooperar. Cuando mencioné la prueba de paternidad, ella no mostró ninguna reacción. Aparentemente, no sospechaba nada. Acordamos llevar a los niños a una clínica cercana al día siguiente para realizar las pruebas. Todo parecía ir bien, pero sabía que hasta que no tuviera los resultados en mis manos, no podía confiar en nada. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a mis hijos, y si esto significaba descubrir una verdad dolorosa, estaba preparado para enfrentarlo. El día de la prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que este era el momento decisivo, el punto de no retorno. Si todo salía bien, podría tener una ventaja para recuperar a mis hijos. Si algo salía mal, prefería no pensar en ello. Llegué a la clínica temprano, asegurándome de que todo estuviera en orden. Había coordinado con el personal para que la prueba de paternidad se realizara sin complicaciones, y me aseguré de que los resultados serían enviados directamente a mi abogado. No podía correr riesgos, necesitaba mantener el control en todo momento. Astrid llegó con Samuel y Victoria poco después. Los niños parecían emocionados por la idea de un chequeo médico, sin entender realmente lo que estaba ocurriendo. Me dolía verlos tan despreocupados, ajenos a la tensión entre su madre y yo. Astrid se mostraba distante, pero no hostil, lo cual me alivió un poco. No quería que los niños sintieran la tensión. El proceso fue rápido. Se tomaron muestras de ADN de los tres, y el personal de la clínica nos aseguró que los resultados estarían listos en unos días. Astrid pareció tomarlo con calma, como si fuera solo un trámite más en el largo proceso de nuestra separación. Pero yo sabía que estos resultados podían cambiarlo todo. Nos despedimos en la entrada de la clínica. Astrid se llevó a los niños de vuelta a la casa que compartía con Rodrigo, y yo regresé a mi hotel, sintiendo que estaba al borde de un precipicio.
Sabía que los próximos días serían cruciales. Tenía que mantener la calma, actuar con inteligencia y no dejar que la ansiedad me dominara. Los días siguientes fueron un tormento. Cada hora que pasaba sin noticias me hacía dudar más y más. ¿Y si los niños realmente eran míos? ¿Y si Astrid descubría mi plan antes de tiempo? Intentaba mantenerme ocupado, pero la espera era insoportable. No podía pensar en otra cosa que no fuera en esos resultados. Finalmente, recibí la llamada que había estado esperando. Era mi abogado, quien tenía los resultados de la prueba de paternidad. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. Había temido este momento, pero también lo había esperado con una desesperada esperanza. La voz del abogado era neutral, pero sus palabras me golpearon como un mazo. Uno de los niños no es tuyo, Caleb. Victoria no es tu hija. El mundo se detuvo por un instante. Sentí una mezcla de alivio y dolor que me dejó sin aliento. Alivio porque ahora tenía una herramienta poderosa para recuperar a mis hijos, pero dolor porque la pequeña niña a la que había amado y criado no era mi hija biológica. Las dudas que había albergado se confirmaban, y con ello, la certeza de que Astrid había destruido lo que habíamos construido juntos. Después de colgar la llamada, me tomé un momento para procesar la noticia. Sabía que debía actuar rápido. Con esta información en mano, podría tomar medidas legales para recuperar a Samuel y luchar por la custodia total. Pero también sabía que esto significaba destruir cualquier vínculo que quedaba entre Astrid y yo. No podía permitir que ella se saliera con la suya, no después de todo lo que había hecho. Llamé a Marcos, el detective, y le expliqué la situación. Sabía que él podría ayudarme a preparar el siguiente paso. Necesitábamos actuar con rapidez y precisión. La idea era clara. Debía enfrentar a Astrid con los resultados de la prueba de paternidad y usar esto como apalancamiento para recuperar a Samuel. Tenía que ser astuto, jugar mis cartas de manera que no tuviera margen para escapar. Esa noche, no pude dormir. La imagen de Victoria seguía en mi mente, esa pequeña que había creído que era mía. ¿Cómo podría mirarla a los ojos ahora, sabiendo que no compartíamos la misma sangre? Pero también sabía que, a pesar de todo, ella no tenía la culpa. Era una víctima más de las decisiones de su madre. Sin embargo, no podía permitir que mi dolor personal nublara mi juicio. Tenía que centrarme en lo que venía. Al día siguiente, volví a contactar a Astrid. Le pedí vernos nuevamente, esta vez en un lugar más privado. Le dije que necesitaba hablar sobre los resultados de la prueba de paternidad. No le di más detalles, lo cual, como esperaba, la dejó preocupada. Sabía que estaría ansiosa por saber lo que había descubierto, y eso jugaba a mi favor. Nos encontramos en un pequeño parque, lejos de la casa donde vivía con Rodrigo. Astrid llegó nerviosa, tratando de mantener la compostura, pero podía ver la inquietud en su rostro. Los niños no estaban con ella esta vez, lo cual era un alivio. No quería que estuvieran presentes para lo que iba a suceder. La enfrenté directamente, sin rodeos. Le mostré los resultados de la prueba y esperé su reacción. Sus ojos se abrieron con sorpresa al leer el documento, y por un momento, pareció no saber qué decir. Pero entonces, en lugar de negarlo, simplemente bajó la cabeza. Lo siento, Caleb, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero ya no había espacio para disculpas. Lo único que importaba ahora era proteger a Samuel y asegurarme de que Astrid no pudiera usar a los niños en su juego de manipulación. Había llegado el momento de llevar este enfrentamiento al siguiente nivel. La confesión de Astrid fue el detonante que necesitaba para actuar. Ya no había marcha atrás, y aunque su disculpa parecía sincera, no podía permitir que sus decisiones siguieran afectando la vida de mis hijos. Sabía que lo que venía sería complicado y doloroso, pero estaba preparado para enfrentar las consecuencias de mis acciones. Le dije a Astrid que, dado que Victoria no era mi hija, ya no tenía derecho a mantenerme alejado de Samuel. La idea de llevar este asunto a los tribunales la aterrorizó, lo podía ver en su rostro. Sabía que había perdido cualquier poder que tenía sobre mí al haber escondido la verdad durante tanto tiempo. Intentó persuadirme de que no tomara medidas legales, ofreciéndome llegar a un acuerdo privado, pero yo no estaba dispuesto a confiar en ella una vez más. Dejé claro que si no cooperaba, estaría dispuesto a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Tenía la evidencia de la infidelidad, la prueba de paternidad, y el hecho de que había sacado a los niños del país sin mi consentimiento. Todo esto jugaba a mi favor.
Astrid estaba atrapada, y lo sabía. Ese mismo día, contacté a mi abogado y le expliqué la situación. Con los resultados de la prueba de paternidad en mano, él preparó una demanda legal para recuperar la custodia total de Samuel y anular cualquier derecho legal que Astrid pudiera tener sobre mí en relación con Victoria. Sabía que el proceso sería largo y complicado, pero no tenía otra opción. Astrid había cruzado una línea, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Los días siguientes fueron tensos. Astrid intentó convencerme en varias ocasiones de que llegáramos a un acuerdo, pero yo ya no confiaba en ella. Me centré en preparar mi caso, reuniendo toda la evidencia que pudiera fortalecer mi posición en el tribunal. Quería asegurarme de que, cuando llegara el momento, tuviera todo lo necesario para recuperar a Samuel. Finalmente, la fecha del juicio llegó. Fue un proceso largo y agotador, pero al final, los hechos hablaron por sí mismos. Astrid no pudo refutar las pruebas de su infidelidad ni la validez de la prueba de paternidad. El tribunal falló a mi favor, otorgándome la custodia total de Samuel. En cuanto a Victoria, aunque no era mi hija biológica, decidí que no era justo apartarla de su hermano ni de la figura paterna que había conocido toda su vida. Llegué a un acuerdo con Astrid para seguir siendo parte de la vida de Victoria, pero bajo mis propios términos. Astrid, derrotada, aceptó el acuerdo. Sabía que había perdido la batalla y que cualquier intento de luchar contra la decisión del tribunal solo empeoraría las cosas para ella. Rodrigo, su amante, desapareció del mapa poco después, dejando a Astrid sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con Samuel y Victoria finalmente de regreso en casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado lo que me propuse, pero el costo había sido alto. Mi familia estaba rota, y aunque había ganado la custodia, la verdad era que todos habíamos perdido algo en el proceso. A medida que pasaban los días, comencé a reconstruir mi vida con mis hijos. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para darles la estabilidad y el amor que merecían. Aunque la relación con Astrid había terminado, mi papel como padre seguía siendo lo más importante. Victoria, a pesar de la verdad que había descubierto, seguía siendo mi hija en todos los sentidos que importaban. Decidí no decirle nada sobre la prueba de paternidad, no quería que ella llevara el peso de las decisiones de su madre. Samuel y ella seguirían siendo hermanos, y yo seguiría siendo su padre. Eso era lo único que importaba ahora. Astrid se mudó a otro país poco después, tratando de empezar de nuevo lejos de todo lo que había pasado. Aunque mantenía contacto con Victoria, nuestras interacciones se limitaban a lo estrictamente necesario. Había demasiado dolor y resentimiento entre nosotros para intentar cualquier otra cosa. Con el tiempo, comencé a sanar. Mis hijos eran mi principal prioridad, y a medida que los veía crecer felices y saludables, supe que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que hubiera pasado en el pasado, lo que importaba era el futuro que estaba construyendo para ellos.